Muy buenas tardes, ya estamos aquí en su espacio Ecos de Mirabal, que es un espacio radiofónico de periodismo con perspectiva de género y perspectiva social. Yo soy Lili Dueñas y les doy un amable saludo a nombre de la titular de este espacio informativo, Dora Villalobos, y también de el titular de este espacio los días miércoles, Froilán Mesa. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que es una conmemoración al 200 aniversario del nacimiento de Carlos Marx y una remembranza por los 50 años de los acontecimientos del 2 de octubre. Este coloquio se llama Repensar a Marx en el siglo XXI. Se llevará a cabo el 2 de octubre en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México y el 3 de octubre en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Para hablarnos del tema tenemos al micrófono a Arturo Mario Herrera. Él es antropólogo social egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia Campus Chihuahua, pero también es investigador de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Lo citamos aquí, lo invitamos a este programa precisamente para que nos platicara un poquito de dónde sale esta idea de presentar este coloquio de repensar a Marx en el siglo XXI. Pues salió un poco de manera informal, platicando con algunos profesores de la Facultad de Filosofía, pues y comentando que importantes universidades del país están haciendo actividades académicas relativas a la vida y obra de Marx, justamente por estarse cumpliendo su bicentenario de su nacimiento. Dijimos, pues, y acá en Chihuahua no estamos organizando nada. Entonces dijimos, bueno, pues vamos organizando un evento académico y cultural con compañeros acá de las instituciones que le menciono. Y así fue, fuimos invitando a algunos compañeros del INA, de la Escuela de Antropología y de la Facultad de Filosofía y de otras instituciones académicas que se han ido sumando hasta conformar el programa. Como somos de diferentes formaciones académicas, pues decidimos que la temática era más bien amplia sobre las repercusiones actuales que todavía tiene Marx y los diferentes marxismos en las ciencias sociales y las humanidades. Así es, porque ahora más que nunca, y se ha dicho en diferentes podiums, en diferentes medios de comunicación, en diferentes países, en diferentes idiomas, ahora más que nunca, precisamente, Marx está más presente que nunca, y su obra, El Capital, ¿no es así? Sí, así es. Bueno, ha pasado por diferentes momentos, ¿verdad? Yo originalmente estudié en la ENA de México, ya después concluí acá mis estudios, pero a mí me tocó una época en la que Marx era parte fundamental de la formación, no solo de los antropólogos, sino de todas las disciplinas, yo soy antropólogo social, claro, de todas las disciplinas antropológicas de la Escuela de Antropología y en muchas otras de diferentes universidades. Estamos hablando de las décadas de los 80, los 90 todavía. Incluso habría diferentes organizaciones políticas marxistas de diferente orientación, ¿verdad? Marxistas leninistas, trotskistas, maoístas y otras que luchaban entre sí, ¿verdad? Por tener la versión más correcta o la herencia más importante del marxismo. Y era pues muy interesante esa vida académica y política en torno a Marx. Y tuvo otras épocas en las que vino un poco desapareciendo, como bajando su importancia en el debate teórico y político, después de la caída del muro de Berlín y todo lo que vino después con la caída de los sistemas soviéticos, pues sí cayó un poco en cuestionamiento, en el descrédito y demás. Aunque después se reconoció que, bueno, fueron las aplicaciones prácticas, políticas, que pues tuvieron diferentes derroteros, pero que desde luego se alejaban de la teoría
propia de Marx, de sus planteamientos originales, que habían sido interpretaciones incorrectas, claro, que llevaron incluso a políticas devastadoras, ¿no? Dictatoriales, totalitarias, pero que su núcleo teórico, su propuesta de análisis, pues sigue teniendo vigencia y sigue siendo muy importante para hacer análisis de la sociedad. Claro. En este coloquio, bueno, en este evento que van a tener, vemos que están acompañados por la Facultad de Filosofía y Letras de aquí de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es importante, ¿no?, que los muchachos, que los jóvenes, cualquier estudiante que salga de filosofía, así como se le enseña a diferentes filósofos, también se hable de Carlos Marx. A mí me parece bastante interesante que estén con ustedes trabajando para llevar a cabo este evento. Sabemos que se va a hacer en 2 días diferentes. Así es. Se van a tener las 2 sedes, pero platíquenos un poquito más de quiénes van a participar. Sí, pues como le digo, Marx ha tenido una trascendencia en múltiples campos del conocimiento. Digamos que él originalmente era economista, pero tenía, por ser del siglo XIX, pues su formación era mucho más amplia, ¿no? Tenía una formación sociológica, filosófica muy importante, en fin, en diferentes ámbitos, y su obra lo refleja. Entonces, pues esa trascendencia que ha tenido en diferentes disciplinas, pues se ve un poco reflejada en el programa que hemos preparado. De modo que va a haber participación, si quieren, ahorita lo vemos con más detalle, pero de antropólogos sociales, arqueólogos, donde en América Latina sigue teniendo una importancia capital, historiadores y filósofos y geógrafos, ¿no? Entonces es un espectro, pues, de las ciencias sociales y humanidades lo más amplio que pudimos abarcar. Sí, estoy leyendo un poquito del programa. Por ejemplo, tiene pensamiento de Marx y geografía. En el caso de Latinoamérica, semblanza biográfica de Carlos Marx, basada en el libro de Francis Wayne. Es que, disculpen, tengo la letra así súper chiquita del programa. Ajá. Lecturas sobre ecología marxista, de la ideología alemana a la arqueología social, sí, está la letrita súper chiquita. Entonces es un programa bastante amplio, ¿no? Y precisamente, por ejemplo, vemos algunos de los títulos y nos pueden sacar un poquito de contexto, decir, vamos a hablar de arqueología, de geografía, vamos a hablar de ecología o ambientalismo, hablando a partir de Carlos Marx. Y sí, porque incluso en el libro El Capital, pues él explica mucho cuáles eran las formas del capitalismo precisamente, y cómo llegaban a devastar incluso pues las materias primas que vienen, claro, precisamente pues de la tierra, y tiene mucho que ver también con nuevas teorías también hasta ambientalistas, ¿no es así? Sí, o sea, como decíamos, su análisis más importante es el del Capital, que se centra, pues tiene un fundamento principalmente económico, ¿verdad? Su propuesta de análisis social está basada en la generación de riqueza y su distribución. Entonces él hace una propuesta innovadora que consiste en hablar de clases sociales, ¿no? Claro. Para él la población no es un concepto como muchos autores de la época pensaban, que era lo que nos remitía más directamente a la sociedad. Y él decía, no, la población es un concepto abstracto, porque pues población hay de todo. Y tenemos que hablar de la forma en que los grupos humanos se relacionan con la producción. Y esto es con la forma en que se produce, la forma en que se organiza la producción, las relaciones de producción y el destino de las materias primas, ¿no? Entonces todo eso forma parte de un sistema económico, y de acuerdo a cómo se organizan las relaciones de producción respecto a las fuerzas productivas, claro, se va a caracterizar uno u otro modo de producción. Estos se ubican, tienen evolución histórica, entonces la historia pues tiene mucho que
estudiar desde una perspectiva marxista, porque nos habla de esos cambios de los diferentes modos de producción. Igualmente se desarrollan en un espacio, no sean en el aire, sean en lugares concretos, países, naciones, pueblos, que ocupan espacios y espacios con presencia de recursos naturales. Entonces la geografía, pues por supuesto que también tiene un abordaje, o es posible, un abordaje marxista a temas geográficos. No se diga la antropología, el estudio de la sociedad, la organización social, la estructura social, la cultura, ¿no? Que también depende de los diferentes grupos sociales establecidos a partir del análisis marxista, es decir, de las clases sociales. Claro, desde cómo se desarrollaron desde un principio los dueños de los medios de producción hasta los dueños nada más de la fuerza de trabajo, el proletariado, y cómo vienen desenvolviéndose, ¿no? Desde el comunismo primitivo, pasando por el esclavismo, pasando por el feudalismo y llegando precisamente al sistema económico en el que vivimos actualmente, que es el capitalismo. Y es muy importante lo que dice usted sobre la geografía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando él, en su biografía se lee, ¿no? Cuando Marx se da cuenta de todas estas, pues controversias, ¿no? En las fuerzas de trabajo, su país, de donde él era, de Alemania, no vivía en el capitalismo. La mayor parte de Alemania vivía todavía en el feudalismo. En cambio, pues en Inglaterra ya se vivía en el capitalismo a través de toda esta producción industrial que desató varios y diversos inventos, ¿no? Y en la América Latina, en muchas partes, aún se vive, incluso en México, aún se vive en el feudalismo. Sí, o en formas combinadas. Muy abstractas. Por ejemplo, también en algunas regiones donde todavía hay etnias originales, todavía viven algunas en el comunismo primitivo. O sea, por eso es importante, ¿no? En esta época todavía seguir estudiando a Carlos Marx, y por eso sus derivaciones a temas de geografía, de historia, de antropología, de arqueología. Así es. Nos decía también, veíamos en el programa que iba a haber, bueno, y en el cartel principal, que iba a haber también música y cine. ¿Qué nos puede platicar un poquito de eso? Pues el primer día, el 2 de octubre, las actividades se van a llevar a cabo en la Escuela de Antropología. Y ahí, digamos, tenemos un coloquio, primero que nada. Los coloquios son reuniones de académicos donde cada uno pues revisa algún tema que ya trae preparado, y al final se hace una discusión sobre lo que se ha estado mencionando en las participaciones de los integrantes de la mesa. Claro. Y junto con el público, ¿verdad? Por supuesto, tienen toda la libertad de participar y cuestionar y aportar sus propias ideas. Y ese va a empezar a las 12:20 de la mañana. Porque nuestros alumnos salen a las 12 más o menos, entonces por eso siempre tenemos ese horario. Y eso va a durar hasta alrededor de las 3 de la tarde, a las 15 horas. Ya más tarde, a las 5 de la tarde, vamos a tener una presentación recital musical a cargo de un cantante de Chihuahua que se llama Pablo Ortiz. Tiene una trayectoria interesante porque, por un lado, es trovador, canta canciones de ese tipo de trova latinoamericana, también algunas canciones de protesta que vienen muy ad hoc al tema, pero tiene otra vertiente que es cantante de un grupo de ska, que se llaman Los Convolusos. Pero el ska es otro ritmo, bueno, muy contagioso, que proviene de la isla de Jamaica, pero cuyas letras normalmente son muy críticas y politizadas, tanto el de Jamaica como el hecho en Latinoamérica o en otras partes, y normalmente con una postura muy crítica y antirracista, anticapitalista, antifascista. Se puede decir desde una perspectiva hasta proletaria, ¿no? Por supuesto, sí. De hecho, los mayores consumidores de ska son grupos proletarizados de zonas urbanas de
pues ya en estas alturas de todo el mundo, ¿verdad? Así es. Pero sí tiene una letra muy combativa. Muy provocadora. Ajá, entonces ese sería el martes 2 de octubre en la tarde, a las 3 de la tarde, Okay. y vamos a concluir ahí con un vino, un brindis. Bien. Para el día 3 de octubre, el miércoles 3 de octubre, lo que vamos a tener es, una actividad en la escuela. A las 12:30 vamos a proyectar la película El joven Karl Marx, del director Raúl Peck. Es una película muy reciente del año pasado, que se exhibió en cines comerciales. Curioso, pero sí, tuvo éxito comercial. Sí. Y lo vamos a presentar lo mismo que las otras actividades en la sala de usos múltiples de la Escuela de Antropología, Okay. que está en la esquina de 5 de febrero e Instituto Politécnico Nacional, casi enfrente de los bomberos que están enseguidita de los bomberos que están sobre la Zarco. Sobre la Zarco y Politécnico Nacional. ¿Sí? Así es. Y ya para el 3 del miércoles, las actividades se van a llevar a cabo, aparte de la película de la Escuela de Antropología, que es en la mañana, en la tarde. Ahí el programa es vespertino, empieza a las 5 de la tarde, y tenemos, el coloquio, ¿no? De 5 a 7. Y la película que se va a presentar, esas actividades van a ser en el Cineclub de la Facultad de Filosofía. Del Campus 1. Del Campus 1, exactamente. Sobre la universidad. Exactamente. Pero el día 2, va a haber, las películas están como cruzadas. Okay. El día 2, la proyección de la película va a ser en Filosofía a las 5 de la tarde. Y es una película, es un documental mexicano que se llama El Grito, del director Leobardo López Arreche, y es de 1968. Y es un documental que él fue registrando durante todo el movimiento estudiantil de ese año. Y concluye con la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. Es importante destacar que la trascendencia del movimiento estudiantil del 68, pues es doble, ¿no? Claro. Por un lado, el movimiento estudiantil y sus reivindicaciones, su lucha, primero académica y después política, que abrió mucho la reflexión, el debate e incluso las opciones políticas de nuestro país, al abrir la deliberación acerca del ejercicio democrático y la participación de la ciudadanía. Esa es una de sus importancias, yo creo la que ha trascendido más en nuestras vidas, que se refleja después de 50 años en nuestras vidas. Y la otra, pues, es la violación a los derechos, la matanza, el abuso del poder, del 2 de octubre y de otras fechas que también hubo represiones del Estado, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy importante que los estudiantes no pierdan de la memoria estos acontecimientos, porque pues en gran medida abrieron el abanico, nos dieron nuevas opciones de participación y de vida democrática en el país, y al mismo tiempo pues una tragedia que no se olvida, como dice muy bien se grita en las marchas, 2 de octubre no se olvida, y que pues esperamos no se repita. Así es, porque bueno, como estudiantes o a veces como sujetos de derecho creemos que esos derechos en los que gozamos actualmente los hemos tenido toda la vida, pero no es así, son derechos que se han ido ganando a través de diferentes luchas. En el caso de los derechos estudiantiles, pues el 2 de octubre, por ejemplo, en el caso de los derechos laborales, el 1 de mayo, o sea, y que claro, el 1 de mayo fueron hechos que no pasaron en nuestro país, pero repercuten y actualmente en los derechos laborales, pocos o muchos que tengamos, pero repercutieron con nosotros a través de esa lucha. Platíquenos un poquito más de lo que habrá el 3 de octubre en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, ahí el programa, si quieren, les comento más en detalle. Sí.
por favor. El programa del 2 es casi exclusivamente de antropólogos y arqueólogos, solo hay un geógrafo ahí infiltrado. Y el programa, sí, bueno, él es profesor del Centro de Investigación y Docencia, doctor en pedagogía, y el martes, ¿verdad? Él va a hablar el pensamiento de Marx y la geografía en Latinoamérica. Bueno, pero ya el 3 propiamente, en la Facultad de Filosofía, vamos a tener la participación de la maestra Alicia de los Ríos, que va a hablar con una presentación que se llama 200 años no son nada, la importancia de Carlos Marx en las perspectivas históricas. Después va a participar un profesor de filosofía, Enrique Payares, con el tema Marx y su concepto de naturaleza humana, donde va a hablar pues, de los contenidos muy densos de la propuesta filosófica de Marx. Posteriormente, otro profesor de la Facultad de Filosofía, Heriberto Ramírez, va a hablar sobre el socialismo utópico en México, diferentes experiencias, en particular del norte del país, porque las hubo. Claro. Escuelas socialistas, movimientos socialistas muy importantes. Posteriormente, el doctor Juan Jaime Loera, ese sí es antropólogo, va a hablar de historia y actualidad de las teorías de la dependencia y su impacto en América Latina. Y finalmente, el maestro Leonardo Mesa va a hablar sobre lecturas heterodoxas del marxismo, Bolívar Echeverría, que es uno de los intérpretes latinoamericanos que últimamente ha trascendido de manera muy importante. Es que en América Latina se está dando este resurgimiento que comentabas, ¿no? Sí. En diferentes países, en diferentes universidades importantes de América Latina, no solo en las facultades de filosofía, sino en sociología, en geografía, en antropología, porque se han retomado los planteamientos de Marx vinculadas a reivindicaciones de movimientos sociales, indígenas, de lo que ahora se conoce como decolonialidad, ¿no? La crítica a la herencia colonial que nos dejaron por los países metropolitanos europeos y cómo tenemos que ir creando nuestras propias ideologías políticas, culturales, sociales, de liberación, ¿verdad? Propias de América Latina. Eso es un tema recurrente en la producción intelectual en toda América Latina. Por eso se hace mucho énfasis en la trascendencia actual del marxismo en nuestro continente. Claro, por ejemplo, leía yo el capitalismo, Marx y su concepto de naturaleza humana. Por ejemplo, escribió un libro sobre el suicidio, Karl Marx, que es como una recopilación de lo que hablaba Marx sobre diferentes temas, pero más sociales. Bueno, que hay más social que la producción, ¿no?, de bienes, sí. Pero cómo desembocaba estas líneas de producción en la sociedad. Y sí es importante repensar también a Carlos Marx desde ese punto de vista, porque no solo es economía, sino que es historia y es también estudio de la sociedad, ¿no? Y de cómo tiene que ver precisamente los trabajos que tiene cada persona en la línea de producción, en cómo se desenvuelve socialmente, ¿no? No se desenvuelve igual el capitalista a un proletario, hasta incluso una persona que incluso está fuera de la línea de producción, estas, por así decirlo, parias, ¿no?, del capitalismo. Sí, la idea es que las condiciones materiales influyen de manera prácticamente determinante en los modos de vida, en las formas ideológicas, en las culturas, exacto. Pasa una cosa muy importante con Marx que pasa con muy pocos autores. Por ejemplo, Michel Foucault dice que hay autores que se dedican de diferentes disciplinas y que escriben sus textos, sus libros y utilizando las fórmulas discursivas, retóricas, los conceptos teóricos de la disciplina.
pero que hay otros autores, estos que no son tantos, que no solo hacen eso, sino que nos aportan conceptos y teorías. De hecho, dice Foucault, son instauradores de discursividad, porque nos dicen no solo hablar, sino cómo se puede hablar de esos temas. Por ejemplo, Freud, ¿no? Antes de Freud, pues nos hablaba de consciente, inconsciente, preconsciente, o Lacan, o Nietzsche, o Foucault, o el mismo Foucault, o Marx, ¿verdad? Ellos aportan modos de comprender y de decir la realidad social o histórica, con nuevas categorías, nuevas formas de comprender, nuevas epistemologías que nos permitan analizar la realidad desde otros ángulos. Así. Entonces, la trascendencia de Marx, pues está en esa pequeña minoría de autores, ¿no? Con esa capacidad de propuesta conceptual, analítica, y pues que hay que reconocer, ¿no? Su influencia. Claro que sí. Vamos a un corte y volvemos a Ecos de Mirabal. Ecos de Mirabal. Mujer, si te han crecido las ideas. Continuamos en su programa Ecos de Mirabal con la periodista Dora Villalobos Mendoza. Teléfono en cabina 439-1842. No callas, te ves mucho más. Bueno, ya estamos de regreso con el antropólogo social Arturo Mario Herrera. Yo soy Lili Dueñas, estamos en Ecos de Mirabal. Estamos hablando de este evento que van a tener en conjunto la Escuela de México y la Facultad de Filosofía y Letras, que es Repensando a Marx en el siglo XXI, y también un recuerdo a los hechos ocurridos el 2 de octubre. Hemos dedicado la primera parte de este programa a Marx, porque es muy extenso y creo que es una de las partes fuertes del coloquio, pero también se van a tratar los temas del 2 de octubre, ¿no es así, profesor? Pues se va a hacer solamente una remembranza sobre, como decíamos, de este hecho capital en la historia bueno, no solo de México, porque en realidad el 68 fue un parteaguas a nivel mundial. Hubo movimientos estudiantiles y juveniles en varios países de Europa. Hubo, por ejemplo, el Mayo francés, ¿no? En París, la Primavera de Praga en la actual República Checa. Uh-huh. En Estados Unidos, en San Francisco, fue movimientos no solo estudiantiles, sino también juveniles que se dieron. Y aquí en México, pues el famoso movimiento estudiantil del 68. Lo que los vincula a todos estos movimientos fue, primero que nada, la emergencia de la juventud como un sector social que planteaba que tenía derecho a existir. Claro. Derecho a tener sus propias manifestaciones culturales, como el rock en esa época, su propia indumentaria, sus propias organizaciones, su propia forma de reunirse, de celebrar y de buscarse horizontes de vida. Porque todavía hasta los 50, bueno, los 50 ya empezaba a cambiar la cosa, pero o eras niño o eras adulto, pero no había esa etapa de transición. No había cuando mucho era pues un momento en el que tenías que definirte, que iba a ser el resto de tu vida y demás, pero no se asumía como un modo de vida. Uh-huh. la juventud, ¿no? Sí. El espíritu juvenil. Con sus características. Con sus propias características diferentes de la infancia, claro, y de la adultez. Entonces, pues se reivindicaba el derecho a ser joven y a tener una existencia como tal, cosa que después se subdividió porque ahora ya están, aparte de los jóvenes, los adolescentes, ¿no? Claro. Los teenagers, y luego ya hasta los preadolescentes. Sí, ahora ya hay muchas más divisiones, pero bueno, pues ahí se inició ese reclamo por el reconocimiento de sus derechos a existir simplemente. Claro que las juventudes ilustradas de las universidades, pues además de eso, captaban problemas sociales presentes en tanto
los diferentes continentes. Observaban el problema del racismo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, el problema hacia las minorías sexuales, la discriminación, la exclusión, el racismo, por ejemplo, aquí en México, hacia los pueblos indígenas, hacia el campesinado y en general a todos los proletarios, el clasismo, ¿no? Igual en Europa se empezaban a manifestar problemas con los migrantes que venían de las ex colonias que se estaban en ese momento liberando de África y de Asia. Y pues, por ejemplo, la represión, la presencia soviética en Checoslovaquia, ¿no? Que pues sometía cualquier otra opción cultural, política que no fuera la que imponía el modelo soviético. Entonces, todas esas condiciones de control, de dominación, incluso de coerción, pues era lo que cuestionaban estos movimientos estudiantiles. Y aquí en la universidad, principalmente en el POLI y en la UNAM, el planteamiento era actualizar los planes de estudio, darle cabida a todas estas problemáticas, porque eran como muy escolásticos, muy rígidos los planes de estudio. Y bueno, pues ya después, conforme fue creciendo el movimiento en tamaño y en problemas, porque los empezaron a reprimir, y reivindicaciones, se empezaron a acercar a otros grupos sociales, como los campesinos, la gente pobre de las ciudades, y entonces su discurso se empezó a radicalizar y a ser más complejo, denunciando pues todas estas problemáticas que el sistema económico y el Estado procuraban hacer perdurar, ¿verdad? Imponer. Y eso el Estado no lo toleró. Además que estaban ya cerca las Olimpiadas del 68 y México iba a estar en los ojos del mundo. En los ojos del mundo. Iba a ser las primeras Olimpiadas transmitidas simultáneamente por microondas. Sí. Era toda una revolución tecnológica, ¿no? En ese momento. Entonces, pues no estuvieron dispuestos a presentar esa cara de México que ellos habían tratado de limpiar y presentarnos como un país moderno y democrático. Y pues vino la represión. Entonces, como decíamos, la trascendencia del movimiento radica en que pues cimentó los cambios sociales, culturales, económicos, políticos, no se diga, ¿no? El sistema político mexicano empezó a cambiar ahí con el movimiento en sí mismo, y luego con pues, los muchachos que habían participado cuando se empezaron a insertar en instituciones, pues en la planta productiva, llevando todas estas ideas críticas. Pues sí, sobre todo críticas, ¿no? Del modelo económico y de la estructura política del país, ya bastante anquilosada. Y pues lograron imprimir transformaciones al interior de las instituciones y incluso de la forma de pensar y de percibir en la sociedad en general, las opciones políticas, organizativas, de participación, en general de la población. Entonces yo creo que sí tiene una trascendencia cultural, histórica, muy importante ese movimiento, que se ha reconocido paulatinamente, porque mucho tiempo todo esto pues se hablaba, se discutía en las universidades, pero no trascendía, y cada vez ha ido pues recibiendo el reconocimiento público que debe haber tenido desde un principio, a tal grado que ahora pues ya se discute en la televisión, en la radio. Por fin se abrieron los archivos que se mantuvieron a resguardo, ¿no? Sin posibilidad de consultarse. Se acaba de abrir recientemente un archivo fotográfico increíble, con infinidad de fotografías del movimiento y de la represión. Entonces, bueno, ahora ya 50 años después, pues ya es, pues todo un tema
que se reconoce la trascendencia y demás, pero que no está de más insistir desde las universidades en esta trascendencia. Sí, que dejó de ser tabú, pero que de todos modos es importante, precisamente en este momento en que no es tabú, estudiarlo más a fondo, incluso estudiarlo, si me permite así decirlo, desde el ámbito antropológico, ¿no? En la antropología social. Sí. Y bueno, y desde luego no podemos dejar pasar la matanza indiscriminada del día 2, donde el ejército mexicano disparó contra población civil indefensa. Así es. No solo estudiantes, porque a medida que fue creciendo el movimiento se fueron incorporando personas de la sociedad civil, sí, ¿no? Ahí obreros, en Tlatelolco incluso había obreros, amas de casa, niños. Hasta pequeños grupos campesinos. Campesinos. Y en las pérdidas, pues hubo gente de todo. Sí. Lo lamentable del caso es que a estas alturas todavía no sabemos cuántas personas fallecieron, cuántas desaparecieron. Hubo muchos presos y algunos duraron años como presos políticos y bueno, poco a poco fueron saliendo. Pero la masacre pues fue salvaje, fue indiscriminada y pues no tenía razón de ser en realidad. No era necesario, no es en ningún caso necesario recurrir a ese tipo de intervenciones estatales tan violentas y que vulneran todo tipo de derechos. Claro que sí, y cambió incluso nuestra visión de lo que era el ejército, ¿no? Porque el ejército en México nunca hasta ese momento, ¿verdad?, no se había utilizado en contra de los civiles. O sea, era como un ejército de resguardo, de apoyo, más que para guerras. No habían tenido, o no ha tenido incluso una participación en guerras, en este tipo de luchas, pero tampoco lo había tenido hacia la sociedad, y cambia, ¿no?, el chip de la gente, el imaginario colectivo de las implicaciones militares. Pues sí. Y policíacas también. En la Ciudad de México, por ejemplo, donde tuvieron lugar la mayor parte de acontecimientos de esa época, durante decenios se ha visto mal al ejército, o sea, para ser honestos. Sí, sí. Y a las fuerzas policíacas, ¿no? No hay grupo más detestado en la ciudad que los granaderos. Así es. Sí. Por ejemplo, en las marchas actuales, pues reciben todo tipo de improperios. Sí. Y pues, se les teme, pero se les repele porque se considera que ese extremo violento del control social no es necesario, o digo, sería muy remotamente necesario, y pues está para generar temor, claro, pues un control violento de la población. El ejército también, ahora, la imagen del ejército varía de un lugar a otro, y sobre todo en el tiempo, ¿verdad? Últimamente, con la poca capacidad de las corporaciones policíacas, ha tenido que ocupar las calles, que hacer labores de vigilancia que le corresponden a la policía, pero que a falta de control de la delincuencia organizada, pues han tenido que participar, y eso ha mejorado para muchas personas la percepción que se tiene de todas las Fuerzas Armadas, no solo el Ejército, la Marina, sí, en fin. Y, por ejemplo, en Chihuahua con lo que son las células mixtas, ¿no? O lo que fueron a partir del 2008, 2010, por ahí, las células mixtas, este patrullaje de policías locales, estatales, federales y el Ejército. Así es. Platícanos un poquito, ¿quiénes van a participar hablando del tema del 68 en este evento que van a tener y que va a tener verificativo el 3, ¿verdad? El 3 de octubre en la Facultad de Filosofía y Letras? Pues en realidad lo vamos a estar comentando durante los coloquios, pero no tenemos una conferencia. Conferencia. Y la película, claro. Y eso sí, lo que sí tenemos es la proyección de la película, El Grito,
que como le digo, es un documental de la época, con escenas, pues del movimiento. Ahora hay muchas películas sobre el 68, pero... bueno, hay hasta una miniserie, ¿no? De TV Hay UNAM. una miniserie, hay películas de ficción basadas en los hechos, como la más famosa es la de... El Rojo Amanecer. Rojo Amanecer. Ajá. Pero ahora hay muchos documentos en video muy interesantes, pero seleccionamos ese porque durante muchos años fue clave en el tema de la denuncia de la represión y la masacre del 2 de octubre, aunque hace un recuento en general del movimiento estudiantil. No sé si posteriormente pudiéramos organizar otro evento durante este año. Es lo que estamos viendo con los alumnos, porque a mí, bueno, en la escuela nos interesa que en particular el tema del 68 lo retomen los alumnos, que son los herederos de, no promoverlos desde los profesores, porque pues, no tendría mucho caso, sino que sean los mismos estudiantes que son herederos de esas inquietudes y de esa necesidad de expresarse y de hacer sus planteamientos del mismo movimiento, propios, ¿no? Ajá. Y sobre todo que ahora pues son muy otros estudiantes, ¿verdad? Claro. Los jóvenes de la actualidad pues son millennials y son, pues tienen otras características culturales, políticas y demás que también es preciso que expresen, pero que a su vez recuperen lo que los estudiantes en el pasado les han heredado. Claro, porque ellos ya nacimos con ciertos derechos, tenemos otras necesidades que no tenían los padres y hasta algunos abuelos, ¿verdad? De la época del 68. Y qué bueno que toca este tema, porque yo le quería preguntar, ¿cuál era porque yo sé que usted es profesor en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, de los jóvenes estudiantes de la licenciatura de Antropología, por el tema del 68 y el tema del estudio del capital a través del autor Carlos Marx? O sea, ¿cuál es el interés que ellos tienen, si es que hay interés? Porque luego nos imaginamos la antropología como el estudio de cosas muy viejas, pero en realidad también es el estudio de movimientos sociales, de filosofías sociales y económicas de la actualidad o sí, no tan lejanas, ¿no? O sea, claro, de la modernidad, por así decirlo. Bueno, habría que precisar que la antropología sí tiene diferentes ramas, claro, diferentes especialidades. Y aquí en la escuela tenemos cuatro licenciaturas diferentes y 2 posgrados. Tenemos la licenciatura en lingüística antropológica, que no es simplemente lingüística, o sea, no es solo el estudio de las lenguas, sino es el estudio de las lenguas en relación a la cultura de la que proceden. Entonces, una forma muy particular de abordar la lingüística desde un enfoque antropológico. Luego tenemos la antropología física. La antropología en general es el estudio del hombre. Claro. Pero la antropología física estudia el cuerpo, lo físico, los aspectos físicos, el cuerpo y su circunstancia. Entonces, los espacios donde nos movemos, la nutrición, el crecimiento, el desarrollo, la genética, pues todo lo que está relacionado con el cuerpo humano y la forma en que lo asumimos en sociedad. Luego está la violencia, por ejemplo, ¿no? Lo forense, sí, tiene muchas aristas. Luego está la antropología social, que es mi especialidad, que estudia, pues como la palabra lo dice, ¿no?, a los grupos humanos, sus relaciones sociales, pero también sus dimensiones culturales de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, la identidad, la etnicidad, los consumos culturales, los hábitos, las tradiciones, la gastronomía, pues cualquier cosa que tenga que ver con la cultura lo estudia. Del humano en la sociedad. Del humano en la sociedad.
y la estructura social misma, ¿no? Entonces, todos esos son temas de antropología social. Y con lo que normalmente se confunde todas estas disciplinas antropológicas es con la arqueología, Sí. que estudia, arque, ¿no? Viene de antiguo, estudia las civilizaciones, las culturas antiguas, aunque en la actualidad la arqueología, y muy antiguas, ¿no? Por ejemplo, todos los vestigios arqueológicos, prehispánicos y demás. Aquime, Teotihuacán, todo. Sí, o Paquimeo, o aquí hasta petrograbados. en Chihuahua, no es tan espectacular como en Mesoamérica, pero hay infinidad de sitios con morteros fijos en rocas, o lugares donde hay entierros, o lugares donde hay piedra pulimentada, ¿no? Que se usaba para diferentes fines, puntas de flecha, pinturas rupestres, petrograbados, ¿no? Grabados en piedra. En fin, hay infinidad de estos arqueológicos, pero es una parte muy importante, pero también ahora los arqueólogos estudian, ellos dicen que estudian la cultura material. Entonces no tiene que ser necesariamente del pasado o de un pasado muy remoto. Por ejemplo, en Chihuahua hay mucha arqueología industrial. Sí. De industrias de la época porfiriana o aún de antes, ¿no? Minas, textiles, alimenticias, empresas de diferente tipo que quedaron ahí, sus restos, y que estudiando los objetos, las máquinas, los inmuebles, se puede inferir mucha información de cómo vivían, cómo trabajaban, cómo se relacionaban las personas. Incluso hasta la basura, claro, ¿no? Que es cultura material. Sí, no hay nada más revelador en la vida de una persona que su bote de basura. Lo que desecha. Entonces, bueno, digo, estoy un poco bromeando, pero sí ha crecido un poco, más bien bastante, el espectro de estudios arqueológicos. Entonces, tenemos esas 4 especialidades. Pues los alumnos en la actualidad no tienen mucho interés, para ser franco, en el tema del marxismo, pero sí hay algunos, sobre todo quizá por sus influencias familiares o de sus profesores. Nada menos, por comentar un caso, hay 2 alumnos que estaban muy interesados en representar un monólogo. De hecho, es un monólogo muy interesante sobre Marx. Se llama Marx en Soho. Está en YouTube con un actor inglés subtitulado. Es muy interesante porque Marx, cuando vivió en Londres, vivió en el Soho. Entonces la obra está representada por un supuesto Marx, pero que ahora vive en el Soho neoyorquino. Ajá. Y entonces ahí va contando su historia. Es como muy autobiográfica, muy divertida. Y entonces ellos están interesados en representarla, pero ya no les dio tiempo de prepararla. Qué lástima. Pero yo creo que para otra actividad académica que va a haber en la escuela, que es el Foro de Estudiantes de Lingüística y Antropología, ahí lo van a presentar. Estaremos pendientes. Sí, claro. Hay algunos alumnos que sí están muy interesados, sobre todo porque saben que sus profesores tuvieron, por ejemplo, a mí en la ENA de Chihuahua me tocó llevar 4 semestres de economía política, que era básicamente marxismo. Claro. Y yo me metí a antropología social porque en etnología, que es otra carrera que hay allá en la ENA, que acá no tenemos, llevaban 6 semestres del estudio del capital. Llevaban seminario del capital 6 semestres. Y dije, no, ya es mucho marxismo. Yo ya de por sí había estudiado... Nunca es mucho marxismo. Marxismo por mi cuenta. Y dije, no, con 4 semestres me conformo. Y entonces... bueno, sí tienen idea, ¿no? Pues en sus clases de teoría sociológica, de teoría antropológica, de teoría historiográfica, algo han leído, algo han conocido. Incluso mi participación en el coloquio se llama Marx en manos de los antropólogos, porque es muy curioso. Esta diversidad política que decíamos de los movimientos marxistas que hubo en México y en todos lados,
se reflejó de algún modo en la teoría antropológica marxista. Entonces había antropólogos marxistas, Sí. pero de diferentes formaciones, con diferentes ideas, y entonces lo que me interesa platicar es pues, esas diferencias, los conflictos que tenían entre ellos, las diferentes interpretaciones, principalmente de antropólogos franceses, británicos y mexicanos. Entonces sobre eso voy a hablar yo. Excelente. Vamos a recordar este evento, Repensando a Marx en el siglo XXI, va a llevarse a cabo el 2 y el 3 de octubre en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. El 2 y el 3 va a haber un evento también ahí de Otro coloquio. Y luego van a pasar el 3 a la Escuela de Facultad de Filosofía y Letras. Todos los eventos van a ser a partir de las 12:30 y está abierto, tengo entendido, para todo el público de forma gratuita. Incluso no hay un preregistro. No. Puede asistir de manera libre cualquier persona interesada. Yo espero sobre todo jóvenes, pero igual son bienvenidos cualquier persona de cualquier edad. A ambas sedes, ¿no? El 2 en la Escuela de Antropología, el 3 en la de Filosofía. El programa completo está en la página de la Escuela de Antropología, que es EAHNM, son las siglas de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. .edu.mx. Y en el Facebook de la escuela también. Así es, claro que sí. Muchísimas gracias, profesor. Esto fue Ecos de Mirabal, este espacio radiofónico precisamente con perspectiva social y perspectiva de género. Al micrófono estuvo Lili Dueñas. Yo les doy las gracias por habernos acompañado. En nombre de Dora Villalobos y Froilán Mesa, los titulares de este espacio. Muchas gracias.